Todo lo que hago es pensando en tu bien. Ese es un argumento muy gastado. Madre, solo hay una, y si tienes mala suerte, te tocó una como ellas. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy presentamos el top 20 de las peores madres de las telenovelas. Para esta lista estaremos viendo todas aquellas madres de telenovela que dejaron el amor maternal de lado para convertirse en el calvario de los protagonistas de estas icónicas historias. Si de veras buscaras mi bien, me ayudarías a ser feliz en lugar de ponerme tantas trabas. Número 20. Gabriela Acevedo de Elizondo. Pasión de Gavilanes. Gabriela Acevedo de Elizondo es la definición de una madre dominada por el orgullo y las apariencias. Obsesionada con el honor familiar y el qué dirán, toma decisiones que terminan marcando la vida de sus hijas. ¡Ah, la voz! ¿Y por qué tenía que casarme para ocultar lo que pasó? Voy a haberme quedado soltera, mamá. Nos vamos. Este no es el lugar más adecuado para discutir ese tema. La más dura fue obligar a Norma a casarse con Fernando Escandón para evitar el escándalo, ignorando por completo el dolor y el trauma que ella cargaba. Tampoco aceptó las relaciones de sus hijas con los hermanos Reyes, a quienes veía como una amenaza para su estatus social. Irónicamente, Gabriela decide casarse por voluntad propia con Fernando, el mismo hombre manipulador que terminaría traicionando su confianza. Hace muchísimo tiempo la perdiste. ¿No te das cuenta? Desde el momento en que se casó con el degenerado de Oscar Reyes. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Hubieras preferido perderme a mí? Número 19. Alejandra Madrigal de Horta. Amarte es mi pecado. Alejandra Madrigal es el ejemplo perfecto de una madre cuya crueldad es más psicológica que física. Durante años mantiene un engaño devastador. Hace creer a Casilda que es solo su tía, ocultando que en realidad es su madre biológica para no manchar su imagen de mujer respetable en el pueblo. ¿Qué es lo que piensas tú, ¿Que ese muchacho tan mono se va a fijar en ti? No, madre. Por favor, hombre, eso jamás va a ocurrir. Sí, madre. Date cuenta, de veras, estás muy fellita. Sí, madre. Lejos de protegerla, la humilla constantemente, la llama fea y desgraciada, y la obliga a vivir prácticamente como una sirvienta en su propia casa. Ay, por favor, linda, estos consejitos no son para ti, son para Nora. De veras se te ocurrió que Leonardo se podía fijar en ti. Cada vez que Casilda intenta encontrar amor o un poco de dignidad, Alejandra interviene para sabotearla. Número 18. Hilda Santana. Sin senos no hay paraíso. Sin senos sí hay paraíso. Hilda Santana protagoniza uno de los conflictos más incómodos del melodrama. Termina involucrándose sentimentalmente con Albeiro, el gran amor de su propia hija, Catalina la Grande. Una traición que deja una marca profunda en la familia. ¡Vámonos! Los odio. Catalina. Oh. Catalina, ¿qué quería? Que nos pasáramos el resto de la vida esperándolo. A esto se suma su incapacidad para frenar el camino peligroso que Catalina toma al obsesionarse con el dinero fácil y el mundo del narcotráfico. Aunque intenta advertirle, rara vez logra imponer límites reales. Y cuando llega el turno de criar a Catalina la pequeña, se va al extremo contrario. Sobreprotección, miedo constante y un control asfixiante que tampoco logra evitar que la historia vuelva a complicarse. Esta raya, mami. Esta. O esta. O esta. Se acaba nuestra tranquilidad, ¿cierto? Número 17. Paola Montaner de Bracho, la usurpadora. Las telenovelas nos han dado clichés que son clásicos. El más común de ellos es el de la gemela malvada, y este fue muy bien ejemplificado en la telenovela de finales de los años 90, La Usurpadora. Este clásico tenía como protagonista a Gabriela Spanik en el papel de dos mujeres distintas, la dulce Paulina y la malvada Paola. Paola le hizo algo imperdonable a su esposo e hijos. Al conocer a su gemela perdida, elabora un plan para que Paulina asuma su identidad dentro de su familia y ella poder escaparse con su amante. Paola logra convencer a Paulina por medio de un chantaje y es así como deja a un lado a su familia y huye. Un año, tan solo un año de libertad para viajar, vivir a plenitud, para apartarme de todo lo que me agobia y me aburre.
aunque claro que pronto volvería para hacerles la vida imposible. Este papel de hermana buena y mala es icónico, pero como madre es devastador siquiera pensar que tu mamá podría atreverse a algo así. Número 16. Margarita Insunza de Ramírez, El Manantial. Margarita es la clásica madre que confunde amor con control absoluto. Consumida por el odio hacia su rival Francisca Rivero, decide convertir la vida de su hijo Alejandro en el campo de batalla de una guerra que ni siquiera le pertenece. Su obsesión la lleva a prohibirle cualquier relación con Alfonsina, la hija de su enemiga, utilizando chantajes emocionales y dramáticos ataques de nervios para manipularlo. Pero ni creas que vas a salirte con la tuya. Primero muerta antes que permitir que mi hijo acabe enlodándose contigo. Cada intento de Alejandro por buscar su propia felicidad termina con Margarita recordándole que acercarse a esa familia sería una traición imperdonable. Poner a un hijo en contra de su propia madre. No le eches la culpa a nadie de lo que tú misma has provocado, y en todo caso yo podría decirte lo mismo. Lo que una madre puede hacer en contra de su propio hijo. Eres muy injusto. Todo lo que hago es pensando en tu bien. Con esa mezcla de orgullo, rencor y manipulación, termina atrapando a su propio hijo en un conflicto que amenaza con arruinar su vida. Número 15. Olimpia Mercouri de Villanueva, María Joaquina Crespo, Mi Gorda Bella. Olimpia es la definición de madre tóxica y también una de las villanas más memorables de las telenovelas. Detrás de su elegancia y su obsesión por el estatus se esconde un secreto monumental. En realidad es María Joaquina Crespo, una mujer que construyó toda su vida sobre una identidad robada. Para proteger esa mentira manipuló a su familia como si fueran simples piezas de ajedrez. ¿Cómo dices? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué hora te pasó la noche con la gorda? ¿Y se puede saber dónde se metieron ese par de sinvergüenza? Cuando su hijo Orestes descubre la verdad y decide enfrentarla, Olimpia llega incluso a intentar deshacerse de él. Mientras tanto, a sus hijas Ariadna y Pandora las somete a constantes humillaciones por no encajar en su ideal de perfección. No voy a seguir permitiendo que te sigas revolcando con este lamepiso. Jordi y yo nos amamos. Tú no lo entiendes porque no conoces el amor. Número 14. Bernarda Montejo, viuda de Iturbide. Triunfo del amor. Bernarda Montejo es una de esas villanas que convierten la fe en un arma de manipulación. Fanática, controladora y absolutamente despiadada, obligó a su propio hijo Juan Pablo a convertirse en sacerdote para redimir los supuestos pecados de la familia, arrebatándole su libertad y su derecho a una vida normal. Abandono el sacerdocio. Abandono el sacerdocio. Abandono el sacerdocio. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que pretendes, que me condenen las llamas del infierno por toda la eternidad? Cuando Victoria quedó embarazada de él, Bernarda no dudó en humillarla y echarla a la calle, provocando una cadena de tragedias que terminó separando a madre e hija durante años. ¿De qué serías capaz con tal de impedir de que mi hija y mi nieto vengan a verme? Como si fuera poco, confesaba deliberadamente sus propios crímenes a su hijo en el confesionario, sabiendo que sus votos religiosos le impedían denunciarla. Número 13. Josefina Fina Pepa Álvarez Martínez de Monterrubio, Cuando me enamoro. Josefina es una villana capaz de todo con tal de sostener sus mentiras. Consumida por la venganza, secuestró a la hija de su rival y la crió como si fuera suya, Renata, a quien durante años trató con desprecio y frialdad. Mientras tanto, manipuló emocionalmente a su verdadera hija Roberta, alimentando un odio constante contra su propia hermana. Quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por protegerte, mi vida. Sí, por darte a ti todo lo que te correspondía. Su ambición y obsesión por el estatus la llevaron incluso a eliminar a Rafael, el prometido de Roberta, solo porque no cumplía con sus estándares sociales. Cuando la verdad empezó a salir a la luz, Fina intentó acabar también con Renata, pero el destino dio un giro trágico cuando Roberta se interpuso en el último momento. No, Roberta, no. No quiero verla. Quiero verla. Déjame verla. Déjenme verla, por favor. Déjenme verla, hija. Número 12. Rosario Pedraza de Córdoba, Mi pecado. Rosario Pedraza es el claro ejemplo de una madre que convierte el rencor en una condena para su propia hija. Incapaz de superar la muerte de su hijo César, decide culpar a Lucrecia por aquel trágico accidente en el río, arrastrando ese sentimiento durante toda su vida. ¡Qué maldito chamuco ese con el que estás liada!
desgraciada familia. Tienen mucha culpa de lo que está pasando entre mi marido y yo. Desde entonces la trata con frialdad, desprecio y una dureza que llega a ser devastadora, repitiéndole incluso que hubiera preferido perderla a ella. Su rechazo se vuelve aún más cruel cuando intenta destruir cualquier posibilidad de felicidad para Lucrecia. Detrás de esa amargura se esconde un secreto doloroso que Rosario descarga injustamente sobre su hija. Porque además de ser mi hija, eres mi hermana. Número 11. Graciela Giacinti. Lo que la vida me robó. Elegante, fría y obsesionada con las apariencias, Graciela demuestra que en las telenovelas la ambición puede pesar más que el amor maternal. Cuando la familia queda al borde de la ruina, no duda en presionar a su hija Montserrat para que se case con Alejandro Almonte solo por su fortuna, ignorando por completo los sentimientos de la joven. Incluso llega a engañarla haciéndole creer que José Luis, el verdadero amor de Montserrat, ha muerto, todo para asegurar ese matrimonio conveniente. Para entregarle a mis hijos. Tus nietos, mamá, son mis hijos. ¿Eso es cierto? Sí, mamá. Esta mujer vendió a mis hijos a Victoria. ¿Cuánto dinero recibiste por tus nietos? Mientras tanto, a su hijo Dimitrio lo consiente cuando le conviene, pero también lo humilla constantemente, tratándolo de inútil, pues sus hijos son simples herramientas. Yo que soy tu madre, ¿qué? ¿Prefieres ver por tu tía? No por mí. Lamento mucho que ya no tengas hijos que vender, mamá. Número 10. Malvina Morantes, viuda de Del Olmo. María Mercedes. En este clásico de las telenovelas, Laura Zapata interpreta a Malvina, la villana de la telenovela que protagonizó su hermana menor, Thalía. Malvina Morantes, viuda de Del Olmo, una terrible y codiciosa mujer que, a pesar de tener una gran fortuna, está interesada en el dinero que dejará Santiago, su sobrino desahuciado. Que muera pronto, para quedarme con todo su dinero. Sin embargo, Santiago descubre lo que trama y para evitar que se quede con todo, se casa con una muchacha muy pobre, María Mercedes. Es mi voluntad dejarla a mi legítima esposa, María Mercedes Muñoz. Desde entonces Malvina se convierte en la peor pesadilla de Meche, a quien convence de casarse con su hijo Jorge Luis, a quien más adelante ingresa a un manicomio cuando consigue su cometido. Seguramente está llena de piojos y garrapatas. ¡Piojos su abuelo! Tortura psicológica, insultos y un plan de cientos de giros hacen que Malvina sea una de las peores en nuestra lista. Número 9. Gabriela Acevedo, Fuego en la Sangre. Solo espero que Dios escuche mis súplicas y que ese bastardo no nazca. ¿Por qué, mamá? Sabemos que ya mencionamos a Gabriela de Pasión de Gavilanes, pero esta es mucho peor. Fuego en la Sangre fue una telenovela con un elenco de primera. La tan recordada Adela Noriega compartía cuadro con Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez y Eduardo Yáñez. Uno de los personajes más memorables era la malvada madre de las 3 hijas de la historia, interpretada por Diana Bracho. Gabriela Acevedo no tenía nada de viuda desprotegida, sino que era una mujer odiosa, vengativa y amargada a quien no le importaba la felicidad de sus hijas, sino únicamente salirse con la suya. En la historia explotó a su hija mayor por dinero y no le temblaba la mano a la hora de repartir cachetadas a quien se le pusiera enfrente. ¡No! ¡Mamá, no le pegues! Es tan pero tan malvada que incluso es excomulgada por la iglesia. Definitivamente nadie querría tener una madre así viviendo en una lejana hacienda. ¡Usted es el mal! ¡Es el mal! ¡Es excomulgada además! Número 8. Bárbara, la hiena Greco. Mañana es para siempre. Aurora. Quiera el demonio que te vuelvas a cruzar en mi camino.
Todos estamos acostumbrados a ver a Lucerito como la bella y dulce tierna protagonista. Es por ello que cuando decidió convertirse en la villana de la versión mexicana de la telenovela colombiana Pura Sangre, nos sorprendió a todos. En esta telenovela, el personaje interpretado por la cantante es una de las peores madres y villanas de todas. Primero mata a la esposa de su amante y hace creer que fue la hija, a la cual meten en un manicomio siendo cruelmente inculpada por el crimen. Ella está muerta. Tú no tienes nada que venir a hacer aquí. En otra de sus muchas fechorías, Bárbara separa a su hija Aurora de su amor, para que así nadie se entrometa entre ella y su capricho, que vale la pena decir, era más bien una necesidad por capricho. Lucero hace un papel impecable como la Llena y será recordada como una de las madres más malvadas de la televisión. Que Dios te bendiga, hija. Número 7. Teresa Rivera, la candidata. Tengo una pequeña bestia dentro de mi cuerpo que va a acabar con mi figura. Nailea Norvind es una de las mejores actrices de su generación, dominando tanto la pantalla chica como los escenarios teatrales. No existe un papel que esta actriz no pueda interpretar. Así lo demostró en uno de sus más recientes papeles como la villana del melodrama La Candidata. ¿De qué gran noticia me estás hablando? De que vamos a tener un bebé. Aquí la actriz hizo una interpretación espectacular de una madre despreciable en todo sentido de la palabra. Esta terrible matriarca no solo golpeaba a su hija adolescente, sino que la manipulaba para herir a su exmarido y hasta le robaba el dinero, compartiendo pantalla con el elenco más ambicioso de los últimos años, el cual incluía nombres como Silvia Navarro, Víctor González y Elena Rojo. Nailea Norvind nos hacía odiarla cada vez más con cada una de sus acciones, incluido por supuesto el momento en el que decide seducir a Gerardo. Número 6. Altagracia Sandoval, la Doña. Si rascas lo suficiente, todos tenemos algo oscuro que esconder. Hasta tú, Eleonora. Yo jamás he hecho algo tan grave como para que me maten a una hija. La Doña fue una producción basada en la obra del escritor venezolano Rómulo Gallegos titulada Doña Bárbara, de la cual se hizo una versión en 2008 con el mismo título y protagonizada por Edith González. Sin embargo, años después se hizo una nueva versión de 2 temporadas protagonizada por Araceli Arámbula, David Chocarro y Dana Paola. En esta nueva versión, Telemundo tiró la casa por la ventana y decidió arriesgarse a entregarnos una producción mucho más madura, con la Doña siendo un personaje verdaderamente aterrador. Mónica, la hija de la protagonista, encarnada por Dana Paola, fue maltratada por su mamá constantemente. Prácticamente la tenía de su esclava y solo se acercaba a ella cuando tenía algo que ver con ella o a su beneficio. No voy a permitir que destruyas lo que me ha mantenido viva todos estos años. Grábatelo. Aunque te haya parido, no te lo voy a permitir. La cosa se puso peor cuando se enamoraron del mismo hombre. Esa Altagracia Sandoval era una pésima madre. Quisiste quitarle el marido a tu hija. Estoy segura que la muerte de ese hombre te importó y te dolió más que la de ella, ¿verdad? Número 5. Augusta Curiel de Peñalver y Beristain. Amor real. Tu hermana y tú son unos ingratos, que lo único que me han dado son penas y vergüenzas. Amor real es una de esas telenovelas que quedarán en la memoria de todos. Con un conflicto bélico importante y un complejo triángulo amoroso, una de las causantes de las peores tristezas de la protagonista fue su propia madre, Doña Augusta. Elena Rojo, actriz que interpretaría a la madre de Matilde Peñalver, sería la artífice principal culpable del constante llorar de su hija. Primero que nada, mandó a Adolfo Solís, un cadete enamorado de Matilde, directo a la cárcel y la casó con Manuel Fuentes Guerra con el objetivo de darle más riquezas a la familia y salir de la pobreza. Tú, que eres la única que puede hacer algo, te niegas rotundamente. Pero mamá, yo hasta ahora te hemos dado todo. Techo, comida, educación, ropa, paseos. ¿Y tú qué? Después quiso casarla con un redimido Adolfo Solís, quien había escalado en la aristocracia, mientras Manuel pasaba por su peor momento. Si hay algo peor que una mala madre, es una madre metiche, y sin duda alguna, Doña Augusta fue ambas.
La idea fue mía y yo no sé que fue tuya. Si eres una estúpida, una sinvergüenza. Has arruinado nuestras vidas. Mamá, ¿qué le pasa? ¡Te odio! ¡Te aborrezco! ¡Augusto, basta ya! Número 4. Doña Juana Arellano, viuda de Manrique. Alborada. ¡Estoy harta! Haces tontería sobre tontería y no estoy dispuesta a soportar ni una más. Continuando con los melodramas de época, tenemos la gran telenovela que fue Alborada. La premisa de esta producción era tan compleja como interesante. Es aquí donde abundan las malas madres. Por ejemplo, la madre de Antonio Guzmán, interpretado por Arturo Peniche, mete a un desconocido a la cama de su nuera para poder convertirse en abuela y tener herederos. ¡No puedo aceptarlo! ¡Ya está hecho! ¡No te atrevas! ¡Es mi mujer! Sin embargo, la más mala de todas las madres en esta historia es sin duda Doña Juana. Daniela Romo nos entregó no solo a una excelente villana, sino también a la madre más compleja que se haya visto en las telenovelas. En la historia, Doña Juana es una aristócrata que aprovecha un accidente familiar para cambiar a unos niños y darle a su hijo el puesto de futuro conde de Guevara, arrebatándole el derecho de nacimiento a su sobrino Luis. Lo que quiero saber, lo que realmente me importa, es que me diga si soy su hijo o no. ¡Por supuesto! Haciéndose pasar por la madre de este último y convenciéndolo de que fue un recogido, Juana logra colocar a su hijo en el palacio del conde. Al final encuentra la redención como madre quitándose la vida y pidiéndole perdón a su sobrino en una escena muy conmovedora. Perdóname, hijito. Número 3. Bernarda Sáenz, viuda de Guillén. La otra. Bernarda Sáenz es el ejemplo perfecto de una madre que convierte el amor maternal en puro control. Fría, manipuladora y profundamente narcisista, proyecta en su hija Carlota toda la frustración de su propia vida. Incapaz de soportar que la joven tenga oportunidades de felicidad que ella nunca tuvo, la mantiene emocionalmente sometida, haciéndole creer que sin ella no vale nada. ¿Y tú, mamá? Tienes dinero. Dinero. Tu motivo de vida. Más que hija, Carlota es para Bernarda una pieza dentro de su obsesión por el estatus y el dinero. Su crueldad llega a tal punto que prefiere sacrificar el bienestar de sus propias hijas antes que perder el poder o entregar su fortuna, demostrando que para ella el verdadero afecto siempre fue el dinero. ¡Ese hombre, Álvaro, no te convenía! Lo hiciste para no darme mi dinero. Todo lo has hecho por avaricia. Todo hasta provocar la muerte de Eugenia. Porque también estoy enterada de que le engañaste haciéndole creer que Román era su hermano. No tienes vergüenza, mamá. Número 2. Carmen Lucía Carmiña Moreira Oliveira de Souza. Avenida Brasil. La telenovela brasileña Avenida Brasil se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos salidos de Brasil, conquistando audiencias en todo el mundo y consolidándose como un clásico moderno del melodrama. Entre sus personajes más memorables está Carmiña. ¡Mentirosa! Yo te amo, sí, te amo. ¡Mentirosa! Una villana tan manipuladora como despiadada. Y también una de las peores madres de la televisión. Aunque Rita no es su hija biológica, sino su hijastra, Carmiña demuestra rápidamente de lo que es capaz cuando traiciona a su esposo, y tras su muerte accidental a manos del futbolista Tifón, decide deshacerse de la niña abandonándola en un basural. Años después, Rita regresa bajo el nombre de Nina para vengarse, pero lo más impactante es que ese mismo basural también fue el lugar donde Carmiña abandonó a su propio hijo Jorgito, quien por pura coincidencia termina encontrándose con Rita. Un giro que hace aún más retorcida la historia. Tú robaste, mataste, me arrojaste al tiradero. Entonces, ¿qué quieres, por el amor de Dios? La muerte es poco. ¡Acaba con esta! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Catalina Krill, viuda de Larios. Cuna de lobos. Esto es lo que debía hacer desde hace mucho tiempo. El
referente máximo por excelencia de todas las villanas de los melodramas. Interpretada por la primera actriz María Rubio, esta mujer puede considerarse como la protagonista de Cuna de Lobos. Sus maquiavélicos planes no tienen comparación. Primero, como madrastra, hace creer a todos que había perdido su ojo cuando su hijastro José Carlos le clavó un trompo de madera en el ojo. Esta mentira fue diseñada para que su marido tomara preferencia por Alejandro, el único hijo de ella, aunque al final no importa, ya que ella misma envenena a su esposo, matándolo y convirtiéndose en una matriarca que poco a poco también envenenaría la mente de su hijo. Es ahora en el peligro, cuando debes sacar la casta. ¿Qué quieres? Que la policía descubra todo. Que me pongan las esposas y que me encierren en prisión el resto de mi vida. Las fechorías de Catalina Krill son incontables. Por ello, ella es la peor madre de las telenovelas. Yo solo quería un hijo. Y un hijo que se pareciera a mí en todo. Yo no soy un asesino, mamá. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál crees que es la peor madre en telenovelas? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.